Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un video de básicos de maquillaje. Hoy les voy a contar qué es lo que yo considero que es básico tener en nuestro kit de maquillaje respecto de brochas. La idea es no solamente contarles qué es lo que yo considero necesario, sino qué es lo que tienen que mirar a la hora de elegir una brocha para que puedan conseguirla en cualquier parte donde vivan, independientemente de la marca que yo les recomiende. Ya tenemos a Duncan acá, me va a tirar todas las brochas, así que empecemos con el video. Vamos a hacer dos grandes secciones. Por un lado tenemos rostro, que incluye base de maquillaje y mejillas, y por otro lado tenemos ojos. Además de esto, les voy a dar opcionales, cosas que yo tengo, les voy a explicar para qué sirven y si les interesa comprarlo, qué es lo que tienen que mirar para elegir correctamente la brocha que van a comprar. Empezamos por rostro y vamos a ver primero lo que es piel, es decir, base de maquillaje y corrección. Hay un único accesorio con el cual yo suelo aplicar tanto el corrector como la base de maquillaje, a veces incluso el contorno y el rubor y por qué no el iluminador, y eso es la esponja de Real Techniques. Por supuesto que hay un montón de marcas de este estilo, pero la idea es una esponja que suele ser un poquito más chica, esta está húmeda, la lavé hace un rato, que justamente cuando la humedecemos aumenta el tamaño y nos ayuda a tener una textura un poco más uniforme y a integrar el producto con la piel. Con todos los accesorios, lo que tienen que saber es que distintos accesorios les van a dar una textura diferente. Como les cuento en muchos de mis videos, una esponja por lo general absorbe un poquito más de producto y para tener una cobertura muy alta, a veces podemos necesitar cargar un poco más de cantidad de producto. Yo suelo utilizar muy seguido la esponja dependiendo del tipo de look que quiera tener, cómo quiera que me quede la piel y sobre todo dependiendo del acceso que tenga. Si me voy de viaje, por ejemplo, que esperemos que sea pronto, por lo general voy a buscar productos que con un solo accesorio tenga varias funciones, cumpla varias funciones. En ese caso elegiría la esponja. Otro producto que me resulta bastante versátil es esta brocha de Natura 1. Es una brocha que, como ven, tiene una densidad alta de cerdas. Cuando me refiero a la densidad, me refiero a la cantidad de pelitos que tiene la brocha. En este caso tiene una alta densidad y, como ven, es bastante firme, ¿sí? No es la más firme de las brochas que podemos comprar para el rostro, pero cuando apoyamos en la piel no es un bloque duro, pero tampoco se mueve para todos lados. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a depositar y distribuir el producto en la piel y también nos ayuda a integrarlo. Dentro de la misma línea, es decir, brochas para rostro, tenemos esta de la marca EcoTools. Lo mismo, ¿sí? Tiene una buena cantidad de cerdas y es una brocha chata. Con esta también vamos a poder aplicar tanto productos en crema como productos en polvo. De hecho, la usé hace un rato para aplicar productos en polvo. Y esta, que es de Todo Moda, no tiene una densidad tan alta de cerdas, no es tan firme como las anteriores, pero por ejemplo, al ser más chiquitita, nos sirve para acceder a lugares como las ojeras o incluso podríamos utilizarla para aplicar productos en rostro de forma un poquito más concentrada. Después, y esto no es algo que yo les recomiende porque la verdad que no me gusta, pero como la tengo, se las muestro. Tenemos este tipo de brochas. Es una brocha chata, es un estilo lengua de gato, pero bastante más grande. Y esto es lo que se vende de forma clásica para aplicar una base líquida. Lo que van a hacer para aplicar esto es básicamente dar pinceladas. Y eso es justamente lo que a mí no me gusta. Porque por lo general, dependiendo de la cobertura de la base de maquillaje, pero por lo general se van a notar esas pinceladas y siempre vamos a necesitar un accesorio adicional que nos ayude a unificar la textura, como por ejemplo una esponja o una brocha más grande. Entonces yo no les recomiendo particularmente esta, si quieren elegir una única brocha, yo por ahí no les recomendaría este estilo, sino algo un poco más voluminoso que nos ayude a, de vuelta, unificar la textura y a integrar la base de maquillaje con la piel. Otro estilo de brocha que pueden llegar a encontrar para rostro es este estilo. Es una brocha muy voluminosa, tiene una buena cantidad de cerdas, pero como ven tiene mucho volumen, tiene mucho movimiento y probablemente un poco de polvo. Pero este tipo de productos, primero que al ser tan voluminoso perdemos un poco control de dónde estamos aplicando el producto. Segundo, este tipo de brochas para aplicar productos en crema no es lo ideal.
Si bien al ser un producto sintético nos sirve tanto como para productos en crema como para productos en polvo, la realidad es que con esto yo no aplicaría un producto en crema. Lo utilizo por lo general para aplicar polvos fijadores, un polvo volátil para después de la base de maquillaje, donde por ahí no estoy buscando tanta precisión y no quiero cargar la piel, sino generar una capa suave, finita de polvos. Así que solamente en ese caso les recomendaría que compren este tipo de brochas, pero ya como un adicional para rostro. La primera aclaración respecto de las brochas, y esto vale tanto para las brochas de rostro como la de ojos o cualquiera de todas las que les voy a mostrar y contar en este video, es que ustedes pueden tener brochas sintéticas o brochas naturales. Siempre que vean un producto que dice que es una brocha natural, básicamente es pelo extraído de un animal. Por lo tanto, al no ser cruelty free, yo no elijo ese tipo de productos. La desventaja, olvidándonos del tema cruelty free, la desventaja de las brochas de cerda o pelo natural es que solamente nos sirven para productos en polvo. Por lo general no sirven para productos en crema. Las brochas sintéticas, como el nombre lo dice, las cerdas, es decir, el pelito, es sintético, ¿sí? No proviene de ningún animal. Por lo general va a depender si son veganas o no. Por lo general son cruelty free y veganas las sintéticas, pero hay que fijarse porque a veces podrían llegar a tener algún producto en lo que es el mango que sea de origen vegetal, alguna cera por ahí o alguna cosa. La verdad es que eso hay que chequearlo siempre. Pero las sintéticas sí siempre son cruelty free porque, como la palabra lo dice, es un producto sintético, ¿sí? No es pelo natural. Así que todo lo que yo les voy a mostrar es todo sintético. Y el sintético nos sirve justamente tanto para productos en polvo como para productos en crema. En ese caso, y de vuelta, olvidándonos de si es cruelty free o no, es una ventaja por encima de las brochas con cerda natural. Así que si eligen brochas sintéticas, no solamente le van a estar haciendo un favor a los animales, sino que también van a estar ahorrando. Con un solo producto pueden aplicar tanto productos en polvo como productos líquidos y en crema. Siguiendo con lo que es rostro, tendríamos la zona de mejillas. Acá también, dependiendo del volumen, el tamaño de la brocha que elijamos, va a depender si nos va a servir solamente para una cosa o por ahí la podemos utilizar para varias. Como ejemplo tenemos estas dos brochas. Esta es de Real Techniques, esta es de BH Cosmetics. Como ven, ya tienen una menor cantidad de cerdas. La de Real Techniques es un poquito más voluminosa, pero son bastante comparables. Y como ven, tienen bastante movimiento, ¿sí? Las dos, esta por ahí al tener un poquito más de cantidad de cerdas, parece tener un poquito de menos movimiento, pero fíjense que el corte de la brocha es medio en honguito, no sé cómo decirlo. Esto lo que va a hacer es que no carguemos una gran cantidad de producto, como por ejemplo con las brochas que les mostré antes para rostro, que son chatas y que tienen una densidad más alta. En una misma superficie tienen más cantidad de cerdas. Eso lo que hace es cargar bastante más producto. Al ser más voluminosas y tener este tipo de distribución, lo que van a hacer es que cuando carguemos producto no carguemos una gran cantidad. Después recuerden siempre que hay que descargar y eso nos va a ayudar a aplicar en el rostro capas un poco más finas de producto. Por eso, por lo general, este tipo de brochas yo las elijo para 3 cosas. Sí, 3, 4 por ahí. Son esenciales para aplicar rubor porque fíjense, esta por ahí es la más grande, pero para las dos es lo mismo. Fíjense que van a aplicar de forma bastante controlada el rubor y las ayuda también a difuminar. Si fuese más grande es difícil controlar la zona en la cual aplican el rubor y les va a quedar rubor por toda la cara. Lo mismo pasa con el contorno. En este caso por ahí yo no elegiría esta, pero sí muchas veces también me la llevé de viaje. Un truco para llevarse una sola brocha de mejillas es, por ejemplo, utilizar esta o esta que es incluso un poquito más chica y sería un poco más fácil. Como les decía, la usamos para rubor. Pero también podemos cargar producto, descargar y achicar sencillamente la brocha de esta forma. Con esto lo que vamos a hacer es achicar el rango de aplicación, digamos, y vamos a tener más control a la hora, por ejemplo, de aplicar el contorno. Incluso podrían usarlo para aplicar iluminador. Todo esto va a depender del volumen de la brocha y de cuán confiados estén, pero podrían hacer el maquillaje de mejillas solamente con una brocha, tanto para rubor, contorno o bronceador y el iluminador. Dentro de esta misma línea, obviamente tenemos una versión un poco más pequeña y el volumen es mucho más chico.
pero tranquilamente con esto pueden aplicar rubor también. Por supuesto que les súper sirve para el contorno y el bronceador, y de vuelta con el mismo truquito la pueden hacer más chata, más chiquitita, y aplicar el iluminador en la zona del hueso del pómulo. Y les dejo esta que también la tengo como parte de un kit. Este es el formato clásico de las brochas que venden para rubor. Por supuesto que también nos sirve para contorno y para bronceador. Ven que tiene un corte un poquito más chato y oblicuo. Eso también lo que nos va a ayudar es a llegar a zonas que con una brocha más voluminosa no es fácil de llegar, pero por lo general yo este tipo de brochas las uso para el rubor, el contorno, el bronceador, y por qué no también con la punta de la brocha podríamos aplicar el iluminador. Así que hasta ahora vamos 2 brochas. Una para aplicar productos en crema por lo general, que sería el corrector y la base de maquillaje. Con una sola, ya sea una esponja o una brocha que nos sirva para las dos cosas. Y ahora tenemos una brocha adicional para mejillas. Con eso hacemos tanto rubor, contorno, bronceador e incluso si queremos el iluminador. Antes de pasar a lo que es ojos, les muestro 2 opcionales. Tenemos esta que es un poco voluminosa también. Como ven, tiene una densidad un poquito más grande que las que les mostré antes, pero el corte es diferente. Ven que tiene una parte mucho más cortita y una parte más larga. Esto lo que va a ayudar también es a cargar menos cantidad de producto, y también nos serviría muchísimo para aplicar el rubor. Podríamos utilizarlo también para contorno y por qué no mirándola para la iluminación. Pero este tipo de brochas las uso mucho para sellar la ojera. Al igual que este tipo de brochas, son las dos del mismo estilo. Esta obviamente es mucho más chiquita, pero ven que tiene un corte casi triangular sería. También tiene muchísimo movimiento, y esta de hecho se llama setting brush. Es un pincel, una brocha para fijar, para aplicar fijador. Pero esta también yo la uso tanto para fijar la zona de la ojera, pero muchísimo para aplicar el iluminador también. Pasamos ahora al sector ojos. Tengo 2 pinceles que son básicos en mi kit de maquillaje, pero que como ven de tamaño no tienen mucho que ver, pero sí son 2 que uso sobre todo cuando viajo, porque me sirven tanto para aplicar producto como para difuminarlo. Por lo general, con esta parte chata del pincel vamos a aplicar el producto sobre el párpado, y después con la parte frontal vamos a hacer movimientos circulares para difuminar esa sombra. Obviamente que esta brochita, que es de la marca Sigma, al ser más chiquita nos va a dar mucho más control sobre lo que estamos haciendo que por ahí con esta, que ayuda muchísimo para difuminar, pero el detalle por ahí se va a perder un poco. Después tenemos estos 2 pinceles que son bastante parecidos y son brochas para difuminar. Este tipo de brochas por lo general, que tienen, como ven, mucho más movimiento, no tienen una densidad de cerdas tan alta y son bastante flojitas, digamos, nos van a ayudar para difuminar el producto. Podríamos cargar producto con esto también, pero vamos a perder control de en dónde aplicamos la sombra. Dentro de lo que son las brochas, sencillamente para aplicar producto, estas por ahí no las vamos a utilizar para difuminar, no tienen una doble función por lo general. Como ven, es muchísimo más chata y no tiene tanto movimiento. Tenemos una cantidad de cerdas más grandes y es más densa, y la presión que ejerce sobre el párpado nos ayuda a depositar el producto, pero poco va a ser a la hora de difuminar. Lo mismo pasa con estos pincelitos, que son brochas tipo lengua de gato de distinto tamaño. Como ven, como pueden ver, son brochas que son chatas. Obviamente que tienen las cerdas mucho más densas y casi que no tienen movimiento. Entonces con esto lo que vamos a hacer es solamente depositar producto. Las podemos utilizar para sombras, para productos en crema, productos líquidos, incluso a veces podemos utilizarlas para aplicar el corrector. Yo estas que son más chiquititas las uso mucho, bueno, a veces para delineado, la pueden utilizar también para el párpado inferior, donde necesitamos poner un producto con mucho detalle y es una zona difícil de acceder. Entonces este tipo de brochas tipo lengua de gato es muy práctica para esas cosas. También para el lagrimal, la zona del arco de la ceja. Y por último tenemos este tipo de brocha, que es la brocha tipo pincel. Acá de vuelta tenemos una densidad muy alta de cerdas y obviamente que no nos va a servir para difuminar, sencillamente nos sirve como detalle. Pero nos va a servir para intensificar una zona muy puntual, como por ejemplo la zona más externa del párpado o el párpado inferior. También la utilizo mucho. Me metí en el ojo.
También lo utilizo mucho para difuminar el trazo de un delineado cuando lo quiero hacer más ahumado, pero básicamente esto nos va a servir para detalle. Entonces, para esta primera parte de ojos, que sería lo que es párpados, ¿sí? Más que nada productos en polvo, pero también productos en crema, yo les recomendaría como básico, bueno, básico sería 1, ideal 3, pero el básico, el mejor básico serían 2. Una que tenga dos funciones, tanto la función de depositar producto como difuminarlo. La que yo amo por encima de todo es la E25 de Sigma, que les mostraba antes. Como no es tan grande, también nos va a servir para difuminar en sectores donde necesitamos un poco más de detalle. Y después la otra que sea de detalle. Probablemente elegiría, más que una lengua de gato, elegiría un tipo pincel. Con estas dos yo me sentiría súper tranquila para lo que es sombras. Después tenemos todas estas, son completamente distintas, ¿sí? Son parecidas algunas, pero no tienen mucho que ver la una con la otra, y son todas de delineado, pero por supuesto que son técnicas completamente diferentes. Este tipo de delineador, que ven que tiene la punta muy fina, ¿sí? Nos va a dar mucho control. Esa es la que utilizaríamos para hacer un delineado con un delineador líquido, que queremos un delineado súper definido. Por ahí son un poco rebeldes, pero son las que mejor funcionan. Después tenemos esta otra brocha. Como ven, es súper finita, tiene un filo bastante grande, no sé cómo mostrárselos, pero es muy finita, ¿sí? Es muy densa, y con esto vamos a tener también un trazo bastante definido. Yo esto lo utilizaría para un delineador en crema, por ejemplo, o en pomada. Es súper útil para eso, pero también para delineados en polvo, ¿sí? Con sombras, por ejemplo, está muy bueno para eso. Después tenemos estas dos brochas que, como ven, tienen la punta angular. Esta por ahí no la uso mucho, prefiero más esta, que es un poquito más firme, y esta por lo general me sirve para hacer un delineado. Por lo general la utilizo con un producto en sombra porque nos da bastante control, y también al tener este corte más angular ayuda a la definición en el extremo del delineado. Pero también lo pueden utilizar con productos en crema. Esta obviamente es lo mismo, pero es un poquito más pequeñita. Y después tenemos estos dos pincelitos que se llaman Smudge. Puede servir para delineado. De hecho, con este suelo hacer este tipo de delineado, que ya les voy a mostrar en otro video cómo lo hago, pero nos da bastante control, aunque no son tan finitas, pero nos sirve para el párpado inferior y para hacer un poco de detalle, ¿sí? Puede llegar a ser con un delineado con mucha precaución con sombra, o también para intensificar los extremos del maquillaje, por ejemplo. Último comentario respecto a las brochas, sobre todo si tienen que elegir puntualmente comprar 2 o 3. Fíjense que hay muchas, como esta de la marca Natura, que son dobles, ¿sí? Tienen una brocha de un lado. Creo que EcoTools también tiene algunas de este formato, y están buenas sobre todo para viajar, porque en un solo pincelito con el mismo peso tenemos 2 brochas. Último, dentro de lo que sería opcional, esta brocha, que es una brocha para labios. Como ven, es un poquito más larga, bastante densa, y con eso nos va a ayudar a tener una buena precisión, sobre todo en los bordes del labio a la hora de aplicar el labial. La verdad es que yo no solía utilizar pinceles para aplicar el labial, pero es muy diferente utilizar el labial directamente de la barra a utilizar un pincel. Primero, que les va a dar muchísima más precisión a la hora de maquillar los bordes del labio, sobre todo, especialmente si van a utilizar colores oscuros, y además la textura queda diferente, incluso el color a veces queda diferente. Y la otra versatilidad que tiene es que por ahí con 2 labiales, 3, pueden tener 6 en verdad, porque yo lo que hago mucho es combinar colores y crear colores nuevos con un solo labial. Por supuesto que también pueden realizar un maquillaje sin brochas. De hecho, les dejo acá el video anterior que hice haciendo una comparación. De un lado me maquillé con brochas y del otro me maquillé solamente con las manos, y obviamente que eso se puede hacer, pero cuando queremos empezar a jugar un poco más con los colores o distintos estilos de maquillaje, obviamente que vamos a necesitar recurrir a brochas de maquillaje y otros accesorios. Así que yo considero que esto es lo básico. Como veníamos con la cuenta de antes, teníamos una para aplicar la base y el corrector, la otra para hacer el maquillaje en mejillas. Sumamos 2 más para ojos, tendríamos una para aplicar producto y difuminar, la otra para detalles, y el quinto lugar me la guardo para, por ejemplo, una brocha para delineado, o podrían elegir la brocha de labios. Eso depende de lo que ustedes suelan utilizar más, pero como ven, con solamente 5 brochas pueden hacer un maquillaje súper completo, y de ahí obviamente pueden llegar a lo que llego yo, que no tengo tantas, no son tantas, pero
bueno, ser un poco más de 5. Que obviamente no es necesario llegar a esa cantidad, pero bueno, a mí me encantan y puede que tenga algún problemita con las compras. Espero que les haya servido y que no se vuelvan locos con toda la cantidad de brochas que hay en el mercado y que sepan sobre todo qué tienen que mirar y qué tienen que buscar a la hora de concentrar y hacer una compra inteligente de brochas. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación, compartan, comenten, hagan todas esas cosas que ayudan un montón al algoritmo. Vayan a ver el video que les dejo acá sugerido a continuación. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por mirar y los espero a la próxima.